And now Leah, my dear friend here, Y ahora mi amiga querida Lea is going to share with us. va a compartir con nosotros. I don't know how long ago we met. I think Like 4, 5, 6 years ago? yeah, I know. I think like 8 years. 8 years ago. We've known each other for like 8 years. Nos conocimos hace 8 años. And she has blessed me so many times. Y ella me ha bendecido mucho. Even her experiences as a missionary helped me a lot. Incluso su experiencia como misionera me ha ayudado mucho. I was at a point where I was going through something very difficult. Llegué a un punto que estaba pasando por algo muy difícil. And I remember talking to her about it. Y me acuerdo que estaba hablando con ella acerca de And esto. she just said it so simply. Y ella lo dijo muy simple. And I was like, that makes sense. Y yo dije, eso tiene sentido. I can do that. Yo puedo hacer esto. And so I'm really thankful you're here. Soy muy agradecida que estés aquí. So, Oh, all you. gracias. Thank you. Okay. Y ella va a enseñar en español. Oh, yeah. Uy, me va a hacer llorar. Oh, lo van a mover. Pero, gracias. Gracias. Wow. Qué orden en esta iglesia. Mira, se van apareciendo por todas partes. Bueno, ok, ya que me hizo reír, ahora no estoy llorando. Y sabes qué, si lloro esta vez, está bien, porque Dios nos dio lágrimas, ¿sí o no? Amén, amén y amén. Bueno, buenas tardes para todas. Mi nombre es Leah Hendrickson, soy la esposa de Daniel, el altote que estaba por acá, el monito. Y nosotros venimos de Palos Verdes, que está en el condado de Los Ángeles, en California. Nosotros ya cumplimos 13 años de casados, tenemos 3 hijos, creo que mandé fotos. ¿Van a ver fotos? No sé si van a llegar. Bueno, no hay, sí hay, no hay. ¡Ahí están! Ok, ok, la que soy yo. Voy a introducir a todos. ¿Por qué hablo español? Como dijo Cory, como dijo Dani, yo fui hija de misioneros. Yo soy la hija de la mitad que no tiene sonrisa. Creo que alguien estaba diciendo, diga cheese, y no quise decir cheese en esa foto. Pero esa es mi familia. En el año 1990, mis papás fueron llamados para ir a Colombia. Mis papis fueron misioneros por 35 años, acabaron de retirar hace 2 meses y regresaron a los Estados Unidos. Como familia estuvimos ahí hace unos meses, en febrero, que creo que es la próxima foto de nosotros como adultos. Ahí estamos ya todos juntitos. Estuvimos en Bogotá y mis papás en el año 2000 se fueron a Medellín, donde estuvieron 25 años. Entonces cada vez que puedo ir a Colombia, que puedo estar con la gente, cuando escuché a todos los colombianos gritando aquí en este lado y por acá también, ay, me sentí en casa. Pero yo tengo el honor de ser también el hijo de Daniel, la esposa de Daniel, que es pastor de Calvary Chapel Palos Verdes. Nosotros vamos a cumplir 5 años como una iglesia este septiembre. Tenemos 3 hijos. Tengo una hija que tiene 12, un hijo que tiene 9 y un hijito que tiene 4 años. Y esos chamaquitos. Ahorita están con mis papis que llegaron para cuidarlos, para que Daniel y yo podamos estar en esta conferencia juntos. Mi papá me acabó de llamar, yo toda nerviosa porque ellos saben que voy a dar una enseñanza, y vi FaceTime perdido de mi papá, 3 llamadas, y pensé, ay Dios santo, algo pasó. Llamé a mi papá, Lía, ¿dónde están las guascas para el ajiaco? Papi, sé que ahorita vas a hablar, pero las guascas no las podemos encontrar. Ok, papi, está aquí, ok, bendiciones, ok, chao, listo. Pero esos somos nosotros. Y cuando Dani me habló para enseñar en la conferencia, me dijo para compartir algo que estaba en mi corazón, para animar y edificar a las mujeres. Y oré y estudié, y Dios me dirigió hacia el libro de Santiago. En nuestra iglesia, el estudio bíblico de las mujeres está en la carta de Santiago. Y me encanta este libro por varias razones. Entonces nosotros hoy vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 1, está después de Hebreos, al finales de su Biblia, y vamos a estar en Santiago, versículos 2 al 8. Y si jamás has estudiado este libro, déjame darte un poco del contexto.
La epístola o la carta de Santiago fue escrito por Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Y por qué fue el medio hermano? La misma mamá, diferentes papás, ¿cierto? Y Santiago, después de su conversión, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago fue conocido como Santiago el Justo por su devoción, su santidad, su justicia y su vida de oración. La historia nos dice que tenía como rodillas de camello porque sus rodillas se volvieron callosos debido a que pasaba mucho tiempo en oración arrodillado. La carta de Santiago es una epístola general y fue escrita a los primeros cristianos judeos que estaban esparcidos en Judea y Samaria. Y se cree que Santiago fue escrito entre los años 40 al 45 DC, siendo uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Fue escrito en griego koiné, que era la lengua común del día. Por eso a veces vamos a detenernos a examinar unas palabras griegas, sus matices y sus significados, porque nos pueden dar más claridad en este texto. Santiago escribió su carta para confrontar el comportamiento de los judíos cristianos de ese tiempo. Algunos de esos creyentes habían caído en un estilo de vida mundano. Algunos no ponían su fe en práctica. Algunos vacilaban entre Dios y el mundo. Algunos estaban tentados a pecar. Algunos estaban favoreciendo a los ricos. Algunos no estaban viviendo lo que profesaban creer. Y algunos no sabían qué hacer durante sus pruebas. Y hoy vamos a enfocar en eso. Y Santiago es un libro corto. Tiene 5 capítulos, 108 versículos y hay 50 mandatos en esos 108 versículos. También es considerado una de las literaturas de sabiduría. Y como puedes ver, mientras que estás leyendo el libro de Santiago, hay mucha sabiduría en ese libro. Y los temas principales de Santiago son cómo vivir la fe, no solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra, y la madurez espiritual. Entonces, ya estamos en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Ok, vamos a orar. Padre Santo, gracias por estos momentos juntos. Padre, te pido que mientras que estamos aquí adentro, antecitos de comer, con ese olor delicioso de ese pollito que vamos a comer ahorita, Señor, que nos podemos concentrar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros hoy. Padre, te pido por mis palabras que sean concisas, que sean claras, Señor, que puedo recordar todas las palabras que necesito saber en español, pero gracias Dios por intérpretes que también están en esta sala que me pueden ayudar. Padre, tú conoces el corazón de cada mujer que está en esta sala. Sabes dónde estamos, sabes lo que está pasando en nuestras vidas. Señor, entonces te pido, te ruego que vienes y su presencia esté con nosotros esta tarde. Señor, gracias por su palabra, gracias como nos puede dar fuerzas, nos puede animar. Y Señor, pido que esta tarde podemos ser animadas en qué hacer durante nuestras pruebas. En su nombre oramos, amén. Amén. Ok, vamos a leer Santiago 1, 2 al 8. Dice así. Y voy a decirte algo, rapidito. Yo no he leído por muchos años la Reina Valera 1960. Entonces, si tú sabes que las conjugaciones a veces son un poco diferentes que nuestro español común y corriente. Entonces, perdón si no digo algo correctamente. Practiqué, pero quién sabe, ¿ok? Listo. ¿Listos? Listas. Ok. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, vamos a ir versículo por versículo en este texto de hoy. Entonces, en los primeros 2 versículos, del 2 al 4, empieza con hermanos míos. Y Santiago aquí está dirigiendo a los hermanos y las hermanas en Cristo. En griego usa la palabra adelphos, que se utilizaba para describir a personas que tenían algo en común. Entonces aquí Santiago está hablando a los hombres y a las mujeres que conocen a Dios como su Padre, a Jesús como su hermano y al Espíritu Santo como su ayudador. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a atravesar todo. Y es por la fe, la esperanza y el amor de Dios que nosotras podemos soportar cualquier dificultad. Nunca estaremos solas. Y yo sé que a veces en el liderazgo, o siendo misionera, o siendo esposa de un pastor, a veces cuando hay muchas cosas que están pasando, a veces te sientas sola. Y no sabes con quién puedes hablar. Y no sabes a dónde dirigir. Y el enemigo te quiere hacer sentir que estás sola y no puedes hablar con nadie. Pero es un engaño. Porque tenemos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo jamás te va a dejar. Siempre está ahí con usted. Y entonces nunca vas a estar sola. Y después de dar la bienvenida, inmediatamente dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira cómo no está diciendo si llegan las pruebas, sino cuándo llegan las pruebas. Y luego nos manda tener gozo en medio de ellas. Para mí, yo tomé un momento para estudiar esa frase, ¿qué es tener por sumo gozo? Bueno, dice que tienes que pensar profundamente y con intención acerca de la prueba que estamos enfrentando. Y luego podemos optar o escoger tener gozo. Para mí eso me da muchas fuerzas porque como te dije ahorita, yo soy una mujer muy emocional. Yo lloro por cualquier cosa. Mi hijo mete gol ahí llorando. ¡Sí se pudo, hijo! Algo pasa en la iglesia, estoy llorando. Dani me dijo algo súper especial aquí ahorita, aquí llorando. Yo soy una persona muy emocional, pero aquí está diciendo que nosotros podemos tener una evaluación mental y podemos escoger y podemos ser, aquí tengo la palabra, deliberada de las circunstancias en vez de tener una reacción emocional cuando nos enfrentamos de problemas. Yo sé para mí, como el libro de Santiago es todo sobre cómo tener madurez espiritual, yo sé que es algo que Dios ha estado haciendo en mi vida para madurarme. En vez de enfrentar mis situaciones, mis pruebas, con mis emociones, felicidad, gozo, llorando, lo que sea, yo puedo entrar pensándolo, yo puedo entrar con una intención y puedo escogerlo. Y yo no sé, para mí, si has tenido las personas que te preguntan, ¿pero qué es? El gozo y la felicidad son sinónimos, ¿verdad? Es lo mismo. Yo siempre tengo que ser feliz.
Ay, si ves, tenemos unas mujeres muy sabias, están diciendo, no, no es lo mismo. Yo sé que mi cultura en Los Ángeles, por todas las, aquí se llaman valles, como los posters, ¿cierto? ¿Cómo se dicen? ¿Valles? Cerros, por los cerros. Ahí siempre dicen, la felicidad es tuya, tú eres la felicidad, tú puedes ser feliz, te toca a usted, ¿cierto? Entonces estamos viendo que la felicidad viene de circunstancias externas. Y cuando la vida va bien, la gente se siente feliz. Y puede ser pasajera, sube y baja, es superficial, porque depende de lo que está sucediendo. Se centra en lo que me pasa a mí. Y a muchas veces depende de las personas, las posesiones o sus logros. Y eso es muy diferente de qué es el gozo. El gozo viene de Dios y no de nuestras circunstancias. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, nos dice eso en Gálatas 5:22. Está arraigado en la presencia del Espíritu Santo y en las promesas de Dios. El gozo es constante, firme, incluso en pruebas. Y es profundo, anclado en la esperanza, la salvación y la confianza en Dios. Y en vez de estar dependiendo de nosotros mismos y se centra en nosotros, se centra en quién es Dios, en el carácter de Dios y no en nuestra condición. Entonces, en resumen, la felicidad depende de lo que pasa y el gozo depende de quién es Dios. Entonces, ese mandato de tener por sumo gozo solo es posible si tienes el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Es solo para quienes que han puesto su fe en Jesús como Señor. Porque sin fe en Dios es imposible tener gozo en medio de las pruebas. En nuestras propias fuerzas tal vez podamos enfrentar algunas pruebas con buena actitud, pero para tener gozo en todas las pruebas solo es posible si hemos rendido nuestra vida a Dios. Porque yo sé que por mis propias fuerzas, tal vez la primera vez que enfrento esa prueba, lo puedo hacer. La segunda vez, lo puedo hacer. La tercera o la cuarta o la quinta o la sexta. ¿Cierto? Hay pruebas por todas nuestras vidas, desde que nacemos hasta que nos llama Dios para estar con Él en el cielo. Y solamente con el Espíritu Santo, solamente con la fuerza de Dios podemos tener sumo gozo. Entonces la pregunta es, ¿cómo o por qué o cómo puedo tener gozo en medio de estas pruebas? Podemos voltear, por favor, a Hebreos 12:2, que está unas paginitas atrás, porque Hebreos viene antes de Santiago. Y en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas veces la gente piensa, pues los que no son muy cristianos piensan que, eso significa que Jesús se fue a la cruz con una sonrisa. Estaba feliz, voy a la cruz, ¿cierto? Pero eso no es lo que significa eso. Nos dice en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero Cristo miró el gozo que estaba delante de él, porque sabía que su prueba estaba produciendo algo invaluable, la salvación de la humanidad. Y por eso, él puede decir, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Porque por sufrir la cruz, el gozo fue la salvación de la humanidad. Para mí, para ustedes, para los que son de nuestras comunidades y nuestros pueblos.
Y aquí Santiago luego nos está mostrando que las pruebas vendrán en muchas formas. Dice, en diversas pruebas. La expresión diversas pruebas puede traducirse como muchos colores. Piensa en la túnica de José de muchos colores. Así también las pruebas que llegan a tu vida vendrán en distintos tonos, intensidades y matices. Tal vez puede ser una carga financiera, una relación complicada, un diagnóstico de cáncer, la muerte de un ser querido, persecución de ser cristiano, una mudanza a otro país o otro lugar y lo que todo eso tiene que hacer, un embarazo difícil, noches de desvelo con sus hijos pequeños, constantes interrupciones de su vida. Ahí ponlo, ahí está mi prueba. Mis pruebas son diferentes que sus pruebas son diferentes de la hermana que está a su lado. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos cuando llegan esas pruebas? ¿Levantamos el puño contra Dios en frustración o doblamos nuestras rodillas en humilde sumisión, buscando aprender lo que Dios quiere enseñarnos? Nuestras pruebas diarias vienen en todas las formas, tamaños y colores. Pero una bendición es que la gracia de Dios es suficiente para cada día, sin importar el color, el tamaño o la forma de la prueba. Santiago 1:3 sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí la palabra saber en griego es ginosko, que significa un conocimiento adquirido por experiencia personal. Dicho de otra forma, si has pasado por las pruebas, ya tienes esa experiencia personal y lo sabes ahí dentro de usted. Y la palabra produce en el griego es katergasomai, que significa realizar, lograr o alcanzar. Y esto nos enseña que las pruebas no son sin sentido. Dios las usa con un propósito para producir paciencia y firmeza en nuestra vida. ¿Y qué es la paciencia o la perseverancia? La paciencia es la capacidad de mantenerse firme y resistir en medio de las dificultades. En la Biblia significa mantenerse leal, inmovible en la fe y en la devoción a Dios. Es una vida caracterizada por estabilidad y confianza en las promesas y en el carácter de Dios, como un árbol con raíces profundas que no se mueve fácilmente. Y es importante distinguir, ¿cierto? No sé por qué nunca puedo decir esa palabra. Es como trabalenguas. Distinguir entre dos cosas. Las pruebas que enfrentamos no producen fe. Las pruebas prueban la fe. La fe, ojalá todos sabemos este versículo, ¿cierto? Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Escuchar la palabra despierta fe en nosotras. Luego, cuando las pruebas vienen a poner a prueba esa fe, revela que sí es genuina. Por eso, aunque las pruebas no crean fe o no producen fe, sí producen paciencia en nosotras. Pero por eso es importante estar en la palabra. Es importante guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque cuando llegan esas pruebas, yo no sé como ustedes como mujeres, pero para mí lo primero que me viene a la mente es un versículo, ¿cierto? Algo pasa y patapum. Nosotros ahorita, Daniel y yo por primera vez salimos del país y dejamos a nuestros 3 hijos en casa. Nunca hemos hecho eso y no pensábamos hacerlo todavía,
Y cada vez que pensaba en, ¡ay! Dios, ¿qué pasa si ay, Dios, ¿qué pasa si esto? Oh, si esto, estoy en Perú, necesito ir hasta Lima y luego ir hasta Los Ángeles, es como 14 horas. Patapum, la primera cosa en mi mente, no lo sé en español, pero dice no, be anxious for nothing. Para nada sea, ¿qué? ¿Por qué? Y en todo lo das a Dios, ¿cierto? Orando a Dios. Y eso pues en mi mente viene en inglés, lo siento, pero no, esa no viene en mi mente en español. Pero esa es el primer versículo que tengo guardado en mi corazón, ¿cierto? Yo sé, ahorita vamos a hablar sobre Santiago 1:5 y eso es otro versículo que ahorita en nuestra vida lo hemos puesto en práctica una y otra vez. Entonces, sí, para animarlas, yo sé que a veces, y si tú eres mamá o tú tienes muchos trabajos o estás muy desvelada por la noche o estás estudiando en la universidad o estás estresada por tantas cosas, a veces lo primero que haces es que dejas de estar en su palabra cada día. Pero te prometo, como te puedo prometer, estando en su palabra cada día ayuda a producir la fe. Entonces, cuando llegan esas pruebas, no son tan difíciles, porque tienes la palabra de Dios guardada en su corazón. Continuamos entonces en Santiago 1:4, que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este versículo yo vi hay muchas palabras para estudiar, pero yo estudié la palabra obra y perfectos. La palabra griega para obra es ergon, que significa activo, no pasivo. Santiago nos dice aquí que en medio de las pruebas no debemos quedarnos inmóviles o inútiles. Las pruebas no deberían dejarnos estancados, sino activos para el Señor. Y cuando yo estaba estudiando ese versículo para nuestro estudio bíblico en Palos Verdes, ese fue como un puño al corazón, no sé, como un paquetita. Aquí me dolió, porque pensé, yo voy a cumplir 40 este año, y yo pensé, ¿cuántas veces en mis 40 años he tenido una prueba que sé que es de Dios, que sé que va a producir paciencia, que sé es para probar mi fe? Y para ser genuina, y yo me quedo, sabiendo todo eso, me quedo inútil, estancada, y no puedo hacer nada para Dios, porque estoy tan concentrada en la prueba que se me olvida todo lo que está pasando a mi alrededor. Pero gracias a Dios, no me dio Dios una sola prueba en la vida, ¿cierto? Sé que yo tuve una prueba, llegando aquí a Perú, fue una aventura, digamos. Y Dios me dio muchas oportunidades, muchas pruebas, muchos tiempos para producir mi paciencia. Y gracias a Dios, la primera vez que fallé, me dio otra oportunidad 2 horas después. Y luego otra oportunidad 30 minutos después, sentadito a mi esposo que amo tanto, pero estábamos un poco estresados y desvelados, entonces me dio otra oportunidad de mostrar mi paciencia, ¿cierto? Pero sí, lo amo mucho, lo van a conocer, es un amor, sí. Pero muchas de nosotras, muchas veces, nosotros nos quedamos paralizados espiritualmente porque se nos olvida que Dios quiere que aún en las pruebas seguimos siendo instrumentos útiles para Él. Y cuando nosotros podemos tomar el enfoque de nosotras mismas, decir, hey, ¿por qué me está pasando esto? Y decir, Dios, ¿qué quieres hacer con esta situación? Y podemos poner el enfoque en Dios y en lo que Él quiere para esa situación. Podemos seguir siendo útiles para Él.
El plan, entonces Dios nos permite pasar por pruebas y procesos para hacernos perfectos, cabales y sin que nos falte nada. Y la única forma de llegar a ser perfectos, de ser completos, de no carecer de nada, es vaciarnos de nosotras mismas y llenarnos totalmente de Cristo. Porque el plan de Dios es conformarnos de tal manera que Jesús sea nuestro todo. En Galatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo resume el mismo principio. La vida cristiana es morir al yo y vivir en Cristo. Entonces, si hoy todavía no eres perfecta ni completa y aún sientes que te falte, entonces no te preocupes, porque eso significa que Dios va a seguir permitiendo pruebas en su vida. Y su propósito es probar tu fe hasta que la paciencia tenga su obra completa en ti. Y esa obra es completa cuando llegamos al cielo. Vamos a entonces ir a Santiago 5-8, sabiendo qué podemos hacer cuando nos enfrentamos de estas pruebas y no sabemos qué hacer. Dice Santiago 1:5-8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Santiago aquí está diciendo, si yo necesito sabiduría, y eso puede pasar y suceder en cualquier momento, pero ahorita está hablando en el tema de las pruebas, que la pida a Dios. Y cuando alguien está buscando consejo o oración en medio de una dificultad, en el fondo ellos están buscando sabiduría. Y aunque podemos recibir orientación o consejos de hermanos o hermanas en la fe, de líderes o de nuestros pastores, el lugar principal que deberíamos ir es primero a Dios mismo, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Y Dios nos da abundantemente. Le encanta derramar sabiduría sin límite. Y Dios lo da sin reproche. No te juzga por pedirla, no te avergüenza, no te dice, ay, otra vez Lía con lo mismo. No dice eso. Porque cuando llegas, tampoco te va a decir, ay, tú otra vez, lo siento, fulanita, tu cuenta está vacía. O, ¿sabes qué, fulanita? Me gustaría verte resolver por tu cuenta. Eso no es nuestro Dios. Nuestro Dios siempre estará dispuesto a darnos sabiduría. Uno de los ejemplos más claros de esto está en el primero de Reyes 3:5-12. Y te animo para leerlo después, todo el pasaje hasta el final. Pero lo que pasa es que Dios le aparece a Salomón en sus sueños y le concede sabiduría, porque él la pidió en humildad. En primero de Reyes 3:5-12 es cuando Dios viene en sus sueños, pero luego, al siguiente día, tenemos la situación de las dos mujeres que traen a un bebé vivo y un bebé muerto, y Dios le dio la sabiduría de cómo manejar ese problema, y el bebé vivo siguió vivo y no lo mataron. ¿Cierto?
Pero algo que me encanta, y también es otro versículo que ha sido un versículo muy especial para mí en estos meses, es el versículo 5. Porque el versículo 5 es una promesa que tú puedes tomar al pie de la letra. Tú puedes ir en su Biblia cuando estás enfrentando una prueba y no sabes qué hacer. Y tú puedes orar a Dios y decir, Dios, dijiste en Santiago 1:5, si me falta sabiduría, puedo acudir a ti y pedirla y tú me lo darás. Y yo sé que tú eres un Dios que lo quieres dar abundantemente y sin reproche. Acércate a Dios con humildad, pero también con valentía, y lea sus promesas. Muchas veces tememos pedir sabiduría durante nuestras pruebas porque nos sentimos indignos. O nos sentimos que, otra vez estoy pidiendo sabiduría, otra vez no sé exactamente qué hacer. Pero debemos acercarnos sin reproche, sin decepción, sin vergüenza. Y tú puedes decir, Dios, ¿harás lo que dices en tu palabra por mí? Y lo hará. Lo hará si acudes con la expectativa de que sí lo va a hacer. Sabes, hace unas semanas estuve estudiando Santiago 1, preparando para esta conferencia, y ¿cómo funciona Dios, cierto? Lo leí. Llegó Daniel, mi esposo, a la casa como una situación de la iglesia. Entró después de una reunión diciendo, Lía, esto es lo que está pasando. No sé qué hacer, no sé cómo resolver esta situación. ¿Qué deberíamos hacer? Y el versículo me llegó otra vez de Santiago 1:5, que era, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dije, tenemos que orar, tenemos que pedir la sabiduría de Dios porque no sabemos qué hacer en esta situación. Y lo hicimos y dijimos, Dios, no sabemos, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu gracia, necesitamos que nos muestres qué hacer. Y no era lentamente, porque durante ese día, llamada tras llamada, una situación con otra situación, se resolvió todo. Pero solamente fue con la sabiduría de Dios, que era, llama a esta persona, reúne con esta persona, todo va a estar bien. Entonces, Santiago 1:5 es uno de esos versículos, una de esas promesas que puedes tomar en serio y que puedes utilizar cada vez que necesitas sabiduría. Pero Santiago añade una advertencia clara. Hay que pedir con fe y sin dudar. Porque el que duda se parece a una ola del mar, agitada y arrastrada por el viento, sin control ni dirección. Nosotros tenemos que ir a Dios, pedir a Dios por su sabiduría, ir con Él con un corazón de fe, confiando en su carácter y en su fidelidad. A mí me encanta esta foto que nos da de la naturaleza sobre las olas, porque como te dije, yo viví en Colombia, viví en Bogotá en las montañas, Medellín en las montañas en una valle, y yo me casé con un pastor, pero también es surfista. Entonces a él su lugar feliz es estar en la playa. Él siempre, a cada hora que puede ir, él quiere estar en el mar, surfeando, jugando en las olas. Y yo viví montando buses y el metro y caminando por las calles, no en el mar. Pero su amor por el mar es infectuosa, se dice. Entonces ahora sí, yo también amo ir al océano. Pero a nuestros hijos les encanta ir a la playa. Y entonces cuando Santiago habla de cómo aquí dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que sea arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, inmediatamente pienso en mi hijo Caleb.
Caleb, cuando era chiquito, de 4 hasta ahorita tiene 9, cuando estaba aprendiendo a nadar, su cosa favorita era ir a la playa y meterse a las olas como hasta su cinturón y luego decir, hola mami, y tirarse a las olas y catapunta, se iba a un lado. Se paraba, ¡wow! O a veces lloraba porque fueran muy fuertes y luego se echaba otra vez a las olas. Y otra vez a las olas. Y yo puedo imaginar a mi hijito chiquito que se está tirando, que está siendo tirado por las olas, de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Y para él es muy divertido. Pero aquí Santiago nos está advirtiendo de que si nosotros estamos pidiendo no con fe, pero con duda, somos como un hombre que está siendo catapultado. ¿Es una palabra? ¿Catapulted? ¿Sí? Gracias, por las olas, ¿cierto? Que en un momento estás bien y en otro momento estás mal, otro momento estás bien, otro momento estás mal, ¿cierto? Santiago aquí nos está diciendo, y con esta imagen muy sencilla, nos está mostrando cómo es ser un cristiano inmaduro. Es alguien que se siente empujado de un lado a otro sin poder sobre la dirección, la atracción ni la fuerza. Pero podemos ver en estos versículos que son muy directos. Nos acababan de decir, si te falta sabiduría, pídale a Dios y Él te lo dará. Directo, si A, B. Tienes que hacer B. Y Santiago continúa así. Dice, lo tienes que pedir con fe, sin dudar. Pero como vimos que hay muchos diferentes tipos de pruebas, también hay muchos diferentes tipos de dudas. Pero la duda principal que nos impedirá recibir es que dudamos de Dios. Nos dudamos de su carácter, de su capacidad, de su suficiencia. Y Santiago describe al que duda así, otra vez. Es como una ola del mar que es impulsada y echada de un lado a otro. Es como una persona inestable, sin rumbo y una condición miserable de no confiar en Dios. Muchas veces son las personas que no se pueden confiar en la palabra de Dios. Y como no creen en la palabra de Dios, sus vidas no están en un fundamento o un foundation, ¿un fundación? No, no es fundación. Fundamento, gracias. Un fundamento estable y firme. Y esas personas, cuando estás dudando, no debe pensar que recibirá algo del Señor. Es una persona que nos dice, es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Y quién te viene a la mente cuando piensas en una persona teniendo una fe extrema en un momento y duda en otro momento? ¿Quién de la Biblia? ¿Alguien sabe? Pensando, en un momento fe extremo. ¿Ok? Buena. David. Pedro. Sí, el que yo pensé fue Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro, en Mateo 14, 22 a 33, él se sale del barco durante la tormenta, en las aguas. Ahí va. Hacia Jesús, ¿cierto? Jesús lo llama, él sale de ese barco, él tiene su pie, está caminando sobre el agua y él está mirando fijamente hacia el Señor. Y luego se distrae y se escucha el viento, se ve las olas gigantescas, fijo está oscuro, fijo hay relámpagos y otras cosas pensando, y se distrae y empieza a dudar. ¿Y qué pasa? Se hunde automáticamente. Y Jesús Jesús lo agarró y no se ahogó. Pero esa idea de doble ánimo es la idea de tener dos almas. Es como tener una mente, alma que cree una cosa y una mente y alma que crea otra. Es cuando nosotros aún pensamos que tenemos el control de nuestras vidas. Y yo conozco a veces esa doble mentalidad, porque lo he visto en mi propia vida. En un momento estoy pensando una cosa, al otro momento estoy dudando, al otro momento estoy pensando y dándolo a Jesús en otro momento, me estoy distrayendo.
Pero a través de los años y gracias a Dios que me está madurando como una hermana, como ser más y más como Jesús, esas dudas, ese de tener doble alma, ahora no es muy común. Ahora yo puedo decir que estoy fijamente mirando hacia Jesús. Estoy viendo cuando entro en pruebas cómo Dios me está madurando, cómo Dios está probando mi fe, cómo Dios está produciendo paciencia. Para mí fue un poco chistoso porque cuando estábamos llegando para llegar a Perú, ¿cierto? Les hablé, estuve un poco ansiosa y Dios me dio palabras para bajar mi ansiedad, de dejar a nuestros hijos. Y nosotros llegamos felices, listos para ir a Lima, de Los Ángeles. Llegamos con tiempo, todo. Nos sentamos y dijeron, señoras y señores, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. En el chequeo del avión vimos que hay una dificultad. No te preocupes, estaremos saliendo pronto. Ok, listo. Teníamos un corto tiempo en Lima, entonces dijimos, ok, si Dios quiere, no vamos a llegar a Trujillo hasta unas horas después, está bien. Yo pensando, es una prueba. Dios, deme paciencia. Ok, estuve mirando alrededor, ¿con quién necesito hablar? ¿Con quién necesito dar una sonrisa? ¿Con quién puedo orar, cierto? Unos minutos después, señoras y señores, vamos a estar saliendo a las 11 de la noche y si tú tienes una escala, vas a tener que ir al otro día. I'm like, ok, señor. Sí, señor, paciencia. Daniel y yo, ok, vamos a ir a tomar un cafecito. Daniel salió para ir a comer algo. Señoras y señores, muchas gracias por estar pacientes. El vuelo ha sido cancelado. Pero no te preocupes, tenemos hotel. I'm like, ok, vamos a ir. Decidimos ir a la casa. Dijeron, no te preocupes, te van a dar la escala, te van a meter en un vuelo al otro día. Está bien, nosotros orando, Dios, como les conté, amo a Sudamérica, amo a Colombia, amo a Perú. Yo quisiera estar aquí con ustedes con tanto, Señor, por favor, quiero llegar, pero si no es su voluntad, Señor, tienes otra cosa para nosotros, está bien también. Nos dieron nuestro nuevo vuelo, iba a salir hoy a las 5, nos iban a mandar hasta Santiago, Chile. Para regresar a Lima, para regresar a Trujillo, íbamos a llegar mañana a las 8 de la noche. Y ahí dije, yo tengo que enseñar, ojalá, si Dios quiere, hoy a las 3:30. Dios, pero su voluntad, después de hablar con un señor muy querido por el teléfono, después de 2 horas, dije, por favor, si hay manera de que podemos llegar a Trujillo el jueves antes de las 3:30, por favor. Dijo, ok, te vamos a mandar a México a las 7, vas a ir a Lima, vas a pasar la noche y llegas a las 5:40 de la mañana. Y dije, Señor, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que tengas un buen día o noche, porque nos trasladamos ni me acuerdo porque estoy tan cansada. Pero Dios... yo pude ver cuál va a ser mi prueba de que voy a hablar a las mujeres. Y yo sé que es como un poco chistosa, ¿cierto? Yo sé que en esta sala muchos de nosotros tenemos pruebas muy, muy, muy difíciles y pesadas y difíciles y que nos están probando mucha fe. Y nos está produciendo mucha paciencia. Pero nuestro Dios es grande. Nuestro Dios te ama. Nuestro Dios nos mandó el Espíritu Santo para estar con ustedes, para que jamás te sientas sola. Como estaba diciendo el pastor Cory, una de sus visiones para esta conferencia es que nos tomamos el tiempo de edificar, de hablar uno con el otro, para orar una con la otra, con los diferentes grupos, para conocer a los diferentes ministerios que están pasando por todo Centro y Suramérica, para dar el testimonio de qué está haciendo Dios en nuestros países, en nuestras comunidades.
mi corazón también, y he estado orando mucho por esta conferencia y por muchos de ustedes, especialmente si tú eres parte de Calvary Trujillo o parte de los grupos que han mandado a diferentes lugares como Buenos Aires o en Concepción, Mendoza y todo lo que está pasando. Mi iglesia en California, el de Calvary Chapel Palos Verdes, están orando por ustedes. Yo hablé con nuestro liderazgo, Daniel y yo, antes de ir, y dijimos, mira, hay centenas de personas que vienen de todo Centro y Sudamérica que tienen un corazón de dar el evangelio a todo Sudamérica. Puedes estar orando por ellos, por ellas, por los misioneros y las misioneras que van a todas partes, para que Dios les dé fuerza para continuar. Siendo hija de misioneros por 35 años, yo sé que las pruebas son difíciles. Yo sé que la vida puede ser a veces muy pesada. Pero tenemos un Dios que cualquier situación, cualquier carga que tenemos, cualquier cosa que estamos pasando en nuestras vidas, no es difícil para Él. No mira su situación y es una sorpresa. Él sabe exactamente lo que está pasando. Él es un buen padre que quiere darte sabiduría para pasar esas pruebas. Él nos dio el Espíritu Santo para que jamás estaremos solas. Nos dijo en Santiago 1:5 que necesitamos hacer. Nosotros podemos pedir a Dios si nos falta sabiduría y nos los da abundantemente y sin reproche y le será dada. Yo sé que a veces es fácil, porque lo he hecho, lo voy a decir así, es fácil estar ahí sentada y decir, oh, parece que esa gringa de California lo tiene, mira, aunque se desveló, aquí está enseñando. Yo jamás podría enseñar en una conferencia. Oh, mira, esa paisa ahí que está hablando, ella no entiende la situación en la cual estoy. Y cuán difícil es tal y tal situación. Yo he estado en conferencias pensando lo mismo. Diciendo, oh, esa señora no me entiende a mí. Pero la cosa es que yo no te tengo que entender. Porque Dios es el que te entiende. Yo y todas ustedes, todas las que somos en liderazgo, somos misioneras, somos creyentes en Dios. Dios nos está llamando para apoyar, orar, ser hermanas en Cristo. No tengo que entender exactamente lo que está pasando en su vida, pero yo sí sé que Dios me está pidiendo a orar por ustedes. Y yo sé que si vienes a darme un abrazo o un pico y introducirte, especialmente si eres de Colombia, no puedes salir de esa conferencia sin venir a saludarme. Pero por favor, no gastes este tiempo sin poder conectar con otras mujeres de la fe. Sabiendo que tú tienes una hermana en Cristo que puede estar orando por ti en tal y tal lugar. Yo les prometo, porque he estado orando, sin conocer a todos los rostros, he estado orando por cada una de ustedes que Dios iba a llegar a esta conferencia desde que Pastor Cory y Dani nos invitaron a venir. Y no voy a parar hoy. Voy a seguir orando por ustedes en Guatemala, en Concepción, en Sogamoso, ya dije Guatemala, en Venezuela, en todos los lugares. Alguien de Paraguay, los paraguayos, ¿se dice? Paraguayos, ok, nunca lo había dicho antes de hoy. Yo quiero que cuando tenemos tiempo de estar juntas, podemos animar una a la otra. Y cuando nos falta sabiduría en una situación, ir primero a Dios y pedirlo. Amén. Ok, voy a orar por la comida también. Padre Santo, Dios, gracias
por este tiempo, Señor. Gracias por cada mujer que está en esa silla, Señor. Tú sabes la condición de cada corazón. Señor, tú sabes lo que está pasando en cada vida, cada situación, cada comunidad, cada casa, cada iglesia. Señor, tenemos hermanas aquí que están cansadas. Tenemos hermanas aquí que están llenos de gozo, Señor. Tenemos hermanas aquí, Señor, que están pasando por una prueba larga. Oh, Señor, tal vez son nuestras pruebas cortas. Gracias, Dios, por darnos la gracia, por poder enfrentar cada situación día tras día. Gracias, Señor, por esas pruebas, porque nos producen fe, Señor. No, nos producen paciencia y perseverancia, Señor, pero también, Señor, nos ayudan a probar la fe. Gracias, Señor, que tú nos das una oportunidad para madurarnos en ti, Señor, para madurarnos en nuestro camino espiritual. Señor, te pido una bendición sobre este pollito que vamos a comer. Señor, gracias por los manos que lo asaron por varias horas esta tarde. Señor, mientras que comemos y nos disfrutemos de tiempo juntas y con nuestros esposos y amigos. Señor, que esta conferencia siga siendo una bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, gracias. No puedo parar de decir gracias. En su nombre oramos. Amén. Amén.